Nuestra próxima invitada es Claudia Canals, Lead Economist de CaixaBank Research y especialista en Estados Unidos. Claudia, buenas tardes. Buenas tardes, gracias por la invitación como siempre. Claudia, ¿qué te ha parecido ese dato de IPC? Sabíamos que iba a ser alto, ha superado los propios pronósticos y hemos visto pues un dato un poquito más alto de lo esperado en el IPC general, una inflación subyacente quizá un poquito menos alta de lo que se esperaba. Debatimos hoy si habría tocado o no el pico de inflación el IPC en Estados Unidos, si todavía hay presiones inflacionistas al alza. ¿Cómo desgranas tú ese dato mirando los componentes y si ves o no ese pico de inflación? Pues sí, como decías, ¿no? Un 8,5% la inflación en marzo, la general, decías un poco por encima efectivamente de lo que esperábamos, pero es verdad que también la subyacente, también lo decías tú, 6,5% y aquí sí que podríamos decir un punto de algo positivo, ¿no? ¿Por qué? Porque ha aumentado algo menos de lo esperado. Lo que hemos visto es básicamente este mes un fuertísimo aumento en el componente energético, algo lógico, ¿no? Después de las subidas de los precios de petróleo y de gas, ¿no? Y esto explica buena parte de este fuerte incremento mensual y de esta subida algo por encima de lo que esperábamos la mayoría de analistas. Porque eso, ¿no? El índice subyacente avanzó, yo diría, a un ritmo mensual más contenido que meses anteriores. Con todo, es verdad, ¿no?, que pues los riesgos alrededor de los datos de inflación de aquí a futuro muy inciertos, ¿no? El impacto del conflicto de Ucrania en los precios de las materias primas, los nuevos cierres, de hecho, en China ante los rebrotes de COVID y también la robustez del mercado laboral estadounidense, pues favorecen, podríamos decir, lo que llamamos nosotros un mantenimiento de estas presiones inflacionistas durante buena parte de 2022. Dicho esto, es verdad que es probable que en los próximos meses veamos cierta moderación en el ritmo de subidas de los precios y, por tanto, podríamos decir que estamos en el pico o cerca del pico. Yo diría que este dato de marzo o el dato de abril estaremos ya en este pico. A pesar de ello, ¿no?, como decía, los datos se van a mantener, los datos de inflación se van a mantener muy elevados durante buena parte de este 2022 y, además, los riesgos, podríamos decir, en su mayor parte son al alza, con este conflicto afectando precios energéticos y con estos nuevos cierres, como decía, en China y este mercado laboral pues bastante tensionado, podríamos decir, en Estados Unidos. Pues con riesgos al alza, vigilando esa inflación, pero cerca del pico o al menos rondándole. Vamos a ver qué pasa en los próximos meses. Tras conocer este dato, ¿qué expectativa crees que nos deja la Reserva Federal de cara a su reunión a primeros de mayo? Sí que, verdad, o al menos parece que está descontada una subida del 0,5, pero también estoy leyendo voces incluso más agresivas que dicen que la subida podría ser mayor. ¿Cómo lo veis desde CaixaBank Research? Yo creo que mucho más de 0,5 no lo esperamos, ¿no? Esperamos que la FED siga con su ciclo de subidas. Ya empezó con las subidas en marzo y está claro, ¿no?, que la mejora del mercado laboral que hemos visto en los últimos meses y esta inflación muy por encima del 8%, ¿no?, y esta economía, diría, menos afectada de forma directa por la crisis de Ucrania, ¿no?, y esto sí que es algo importante y algo que nos diferencia con Europa, pues apoyan que el proceso de normalización siga a lo mejor algo más rápido de lo que pensábamos en marzo, pero no mucho más rápido. De hecho, ahora los mercados financieros ya descuentan que la FED subirá los tipos oficiales este año en un total de 200 puntos básicos. Yo ya diría que es un buen ritmo de subidas, equilibrado, podríamos decir, entre esta inflación muy alta y intentando, ¿no?, pues evitar un efecto muy negativo sobre los crecimientos económicos. Ese dato de inflación que conocíamos hoy, veíamos cómo, bueno, pues algunas partidas, obviamente las energéticas, siguen siendo muy importantes en esa presión al alza de la inflación, pero también veíamos subida, por ejemplo, en uno de los sectores que ha estado más castigado por la pandemia, como es el caso de las aerolíneas, ¿no?, de los billetes y de este tipo de tasas del sector. ¿Cómo estás viendo la recuperación de un sector como este que, bueno, podría beneficiarse, ¿no?, de esa subida de los precios en las tarifas, pero en general, ¿cómo estás viendo la recuperación de un sector que también al final es importante para la economía? Bueno, de hecho esto
es bastante positivo, ¿no? Hemos observado este mes ya, veníamos un poco observando, pero este mes ha sido mucho más claro, que muchos sectores de servicios han aumentado bastante los precios a nivel mensual, mientras que algunos de carácter más industrial los han aumentado mucho menos. Y eso yo diría que es positivo en el sentido de que estamos un poco reequilibrando el tipo de demanda. En 2021 lo que ocurrió, ¿no?, son que no pudimos utilizar muchos de los servicios a los que estábamos acostumbrados, desde ir a restaurantes a viajar, ¿no? Y por tanto teníamos estos precios muy moderados, y lo que empezó a ocurrir fue que empezamos a demandar muchos bienes, y estos bienes, esta gran demanda de bienes está de hecho muy relacionada con estos cuellos de botella de los que llevamos meses y meses hablando. Yo diría que esta recuperación de precios de servicios y mucho menos de bienes puede comportar un poco de reequilibrio del tipo de demanda que estamos, que en Estados Unidos está ocurriendo, y por tanto cierto reequilibrio entre oferta y demanda, y a lo mejor, ¿no?, ayudaría algo, porque está claro que la cosa está complicada, pero ayudaría algo a estos importantes cuellos de botella de los que decía que están ocurriendo desde mediados del año pasado. Por tanto, lo veo francamente bastante positivo. ¿Y cómo estás viendo ya por último también esa recuperación del mercado laboral? Me parece que lo comentábamos la última vez que hablábamos, Claudia, esa evolución de un mercado laboral que sigue de alguna forma tensionado y que también tiene mucho que ver con estas presiones inflacionistas que comentamos, con esos empleadores que tienen que subir salarios para atraer trabajadores. ¿Cómo estás viendo la evolución? Porque también hace apenas unos días conocíamos los últimos datos del mercado laboral para terminar de dibujar un poco la foto de la economía norteamericana. Sí, efectivamente, ¿no? Un mercado laboral muy tensionado, decíamos, donde muchos empleadores, decías, ¿no?, tienen que subir salarios. La gente está haciendo cambios de trabajo también en Estados Unidos, es lo que hemos observado en los últimos meses, pero es verdad, te diría que en estos 2 últimos meses hemos visto algunas cosas positivas, y algunas de ellas han sido relacionadas con la vuelta a la fuerza laboral de algún número de trabajadores, algo que pensábamos a lo mejor que tardaría algo más, y en algunos indicadores de salarios, no en todos ni mucho menos, pero en algunos estamos viendo algo de moderación, ¿no? Y esto, pues bueno, tranquiliza un poco. Como te digo, no en todos los indicadores de salarios, pero sí en algunos, y esto, bueno, es algo positivo, porque de hecho el compañero que estaba hablando antes, ¿no?, estaba hablando de estos efectos de segunda ronda, ¿no?, estos efectos de que obviamente con estas subidas de precios, pues los salarios, se piden mayores salarios. Cuando se piden mayores salarios, obviamente en un momento de márgenes que son bastante menguantes, pues esto repercute de nuevo en los precios, y obviamente entramos en este círculo vicioso, ¿no?, en esta idea de efectos de segunda ronda. Y lo que estamos viendo en los últimos 2 meses, diría no más que 2 meses, es que en este caso parece haber cierta moderación a nivel salarial en Estados Unidos, pero quiero ser como muy prudente, todavía es pronto para ser muy positivos con estas subidas salariales, ¿no?, con esta leve moderación, como también es pronto ser muy positivos, ¿no?, con este dato de inflación subyacente, que nos ha sorprendido porque ha sido algo más bajo, pero de nuevo ha sido un mes, y por tanto a ver cómo evolucionan los datos el próximo mes. Pues Claudia Canals, muchísimas gracias por acompañarnos. Buen día. Muchas gracias.